noches, bienvenidos en Vivo con Chema, un programa que no necesariamente es en vivo. Yo soy José María Chema León Lara y esto es una producción de Radio y Televisión de Aguascalientes. Le invito a seguir este programa en redes sociales, Facebook e Instagram, en Vivo con Chema, y un servidor en Twitter, @Chema León Lara. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Palabras textuales que cada 6 años el presidente entrante recita frente al Congreso de la Unión, evento que materializa la toma de protesta constitucional y da formalmente inicio al cargo del presidente, tal y como lo establece la Constitución en su artículo 87. Palabras que todo aquel que ha soñado con convertirse algún día en presidente de la República ha memorizado desde temprana edad. De eso no me queda la menor duda. Haciendo memoria, al menos de manera consciente, recuerdo la toma de protesta de Vicente Fox, la casi imposible de realizarse de Felipe Calderón, la de Enrique Peña Nieto y por supuesto la de Andrés Manuel. Bueno, recuerdo las dos de Andrés, aunque la primera en las palabras eran distintas y tal parece que hay un énfasis muy particular por parte del gobierno de que se olvide ese descalabro histórico de aquel 2006. Debemos recordar que el hecho de protestar la Constitución al tomar el cargo, además de ser un mandato legal, se trata de una tradición jurídica que adoptamos de los estadounidenses, aunque en estricto sentido ellos juramentan el cargo y no lo protestan. Pero no entraré en tecnicidades. Desde la óptica de la teoría del Estado y por supuesto la teoría política, en una república existen instituciones que conforman a todo gobierno y estas emanan de la ley. ¿Qué es la Constitución? Es decir, que los poderes públicos deben su existencia y por ende su actuar aquello que mandata la Constitución, algo que lamentablemente de un par de años para acá tal parece que no está muy claro, o más bien alguien, o ustedes saben quién, no quiere que esté muy claro. No olvidemos que el 1 de diciembre de 2018, él protestó guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Y si la memoria no me falla, toda autoridad, ya sea el presidente de la República o un oficial de tránsito, únicamente pueden hacer aquello que la ley les permite, a diferencia de los ciudadanos que podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. Es entonces que el actuar y el decir del presidente están al menos jurídicamente limitados por la propia Carta Magna, aunque ya sabemos que en los hechos la situación es muy distinta. Ejemplos de lo que va de la administración actual son muchos, pero quisiera centrarme particularmente en 2 de esta última semana. Derivado de lo que ya platicaba la semana pasada sobre la extensión del mandato del presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar, el argumento jurídico y por supuesto el racional es que se trata de un atropello flagrante a la Constitución, aunque únicamente es precisamente facultad exclusiva de la Suprema Corte el decidir si es constitucional o no. Por eso, el que el presidente haya dicho en la mañanera que él considera que sí es constitucional es una evidente falta a la separación de poderes, pues no le corresponde al Ejecutivo determinar si algo es constitucional o no. Para eso existe la Corte, que una de sus razones principales de existir es ser el máximo tribunal constitucional de este país. El otro ejemplo tiene que ver con la rueda de prensa matutina del presidente. Debemos partir del hecho de que nos encontramos actualmente en un proceso electoral y eso se traduce en que hay veda electoral, donde los gobiernos del nivel que sean deben restringir la publicidad gubernamental para evitar caer en aquellos supuestos que la propia ley electoral dicta. Y es que el Instituto Nacional Electoral, órgano constitucionalmente autónomo, ordenó a la presidencia bajar de redes sociales el contenido de la conferencia de la mañana del pasado viernes 16 de abril, donde el presidente habló de los programas sociales y apoyos otorgados por su gobierno, contraviniendo claramente la ley. Por lo que era de esperarse que él precisamente contestara al caso, en concreto y de una manera muy particular, la forma de Andrés Manuel. Es mi derecho de manifestación, es mi libertad y eso está por encima de cualquier otra disposición o cualquier reglamento. Si no, imagínense, sería un golpe de estado técnico. Por lo que me surge una gran pregunta. ¿Acaso el presidente no recuerda que protestó guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan? Tal parece que sí lo olvidó, o quizás prefiere no recordarlo. Y en su gustada sección, hashtag Dato Necesario de hoy, existe un tipo de Botox llamado el Poker Tox, utilizado específicamente para los jugadores profesionales de póker, para que mantengan la famosa poker face, es decir, que sus expresiones faciales no los delaten durante el juego. Vamos a una breve pausa y al regresar aquí en Vivo con Chema me acompañan Marcelo López Serna y Rubén Díaz López, quienes vienen a presentar el libro de Camerrón, Crónicas Hidrocálidas de la Pandemia. Volvemos en Vivo con Chema.
Y regresamos en vivo con Chema, un programa que no necesariamente es en vivo. Como les decía antes del corte, tengo el gusto de presentar a realmente los coordinadores y también las mentes maestras detrás de El Decamerón. Este es pues un libro que habla de las crónicas hidrocálidas de la pandemia. Marcela López Serna y Rubén Díaz López, ¿cómo están? Bienvenidos en vivo con Chema, buenas noches. Hola, buenas noches, pues un placer que nos hayas invitado, un gusto estar con ustedes y poder platicar de este proyecto que pues me parece que convergen muchas voluntades muy interesantes. Perfecto. Rubén, bienvenido. Gracias por la invitación, Chema, gracias a Radio y Televisión de Aguascalientes. La verdad, muy contento, primeramente, porque después de un año, pues se ve ya realizado el libro, está impreso. Ya platicaremos un poquito más sobre pues, la portada, sobre lo que es pues el grabado que tiene la portada. Y creo que pues es importante también reconocer que, pues bueno, ustedes me invitaron, soy colaborador de este libro, uno de los capítulos del libro, pues es de mi autoría y estoy muy contento. Lo recibo hace unos momentos fuera del aire. Por primera vez veo el libro, lo tengo en mis manos. Y bueno, como bien decías, Marcela, son distintas voluntades. Y bueno, platíquenme, ¿cuánta gente está participando o participó de Decamerón? Fíjate que el proyecto fue muy interesante. Una vez iniciada la pandemia que nos sacó a todos de equilibrio del contexto que veníamos manejando, la rutina y todo esto, nos pusimos a platicar, Rubén, de que sería muy interesante documentar cómo se vivió en particular en Aguascalientes todo este episodio, porque obviamente dependiendo de la situación de cada persona, pues las historias iban a ser muy distintas, ¿no? Nos dimos a la tarea de convocar y más o menos invitamos que como a 90 personas, pero de esas 90 personas pues llegaron 36 ensayos, cuentos, poemas, que fue lo que forma este libro. Y bueno, la idea del título, eso se los va a platicar más bien Rubén, porque tiene mucho que ver con la edición de cómo se pudieron separar los diferentes textos. Sí, bueno, la idea, el Decamerón, como lo sabes, Chema, es un libro italiano que narra justamente una pandemia y cómo se encierran, contar historias un grupo de jóvenes. Entonces la idea era pues homenajear ese libro, obviamente, en esta nueva pandemia, la gran pandemia del mundo moderno. Y precisamente tocamos otro aspecto que fue el tema de las bebidas espirituosas, que para nadie es un secreto que a los aguascalentenses nos gusta mucho divertirnos y esto hacerlo a través de las bebidas. Digo, De partir. y obviamente entonces combinamos esto y le pusimos Decamerón. Tanto haciendo alusión al ron, sino a esta característica. Pero bueno, el nombre funcionó muy bien. Claro, y se invitó a las personas para que hablaran justamente de su experiencia, porque bueno, también lo sabemos, todavía seguimos un poco en pandemia, que si no teníamos, digamos, si estábamos en casa, nos divertíamos con café y con vino, ¿no? Entonces, cuando vi esto y que empezaron los memes sobre el tema del vino, platicábamos mi esposa y yo, vamos a que narren su experiencia con el alcohol y cómo viven esta pandemia. Algunos atendieron a ello, otros no porque se hizo abierto. Y entonces pues obviamente nos dio un montón de posibilidades porque no estuvo cerrado a ninguna cuestión concreta. Es decir, recibimos ensayos, poemas, cuentos, etcétera. Y pues me dicen, son 36 las colaboraciones. Es 36 las colaboraciones donde encontramos ensayos, encontramos poemas, encontramos cuentos y aparte pues coautores que vienen de distintas índoles profesionales, de distintas profesiones, de distintas partes de la sociedad, particularmente, pues bueno, me gustaría que me platicaran de dónde nos encontramos estos 36. Pues el universo es muy variopinto. Lo que quedó muy bonito fue que pese a que se hizo la convocatoria abierta, resultó que son mitad hombres y mitad mujeres. Okay. Son 18 hombres y 18 mujeres los que participan, narrando pues sí sus experiencias desde diferentes perspectivas. Hay varias que, por ejemplo, la tuya es muy interesante porque precisamente narra el cómo son los convivios con alcohol, pero ahora en la distancia, ¿no? Diana Cárdenas también hace una narrativa que se llama Caricachupas, a propósito de este juego. Exacto. Y de cómo se vive también a través de la distancia, ¿no? A través de los medios remotos. Hay uno muy interesante también que precisamente aborda como estas diferentes realidades, de la doctora Guadalupe Ruiz Cuellar, que ella platica, pues básicamente más que de ella, de la muchacha que le ayuda en su casa y de cómo las realidades y las perspectivas de vida
los diálogos, las interacciones entre personas también se hicieron diferentes. Porque hay que decir que la pandemia trajo cosas terribles para muchos, pero para otros también trajo cosas buenas, ¿no? De pronto tenemos la posibilidad de convivir más dentro de la familia, de hacer cosas que antes no solíamos hacer, ponernos a cocinar con los hijos. Y el libro, bajo esa perspectiva, de verdad es que es muy rico, porque además nos enseña como esa dulzura de la cotidianidad que se ve en diferentes expectativas de vida. Pero también comentábamos hace ratito fuera del aire. Fíjate que la experiencia fue interesante también como en tema de catarsis. Hubo algunas personas que escribieron, pero que justo cuando se llegó el tema del corte para que nos enviaran los documentos, particularmente una filósofa me escribió y me dijo, ¿sabes qué? Fue muy duro escribir y prefiero guardarlo para mí. No voy a publicarlo, pero les agradezco mucho el que hayan convocado, porque eso me ayuda a hacer el ejercicio de reflexión. Y así como eso vas a encontrar una variedad, bueno, muy interesante, porque además tuvimos la fortuna de que grandes maestros y personas que admiramos mucho forman parte del texto. Digo, verme publicado al lado de Jesús Eduardo Martín Jauregui, pues también se siente bien estar al lado del maestro, ¿no? Pero bueno, también veo nombres que pues he tenido la oportunidad de conocer, como Anet Mejía, por ejemplo, también a Sergio Rodríguez Prieto. La verdad es que, vaya, 36 diferentes aportaciones de gente de Aguascalientes. Y en un libro que aparte, lo decíamos, son únicamente 300 ejemplares, porque se trata de un grabado, la portada. Platíquenme un poquito de la portada. Sí, fíjate que justo cuando terminamos de recopilar las historias, se nos ocurrió a Marcela y a mí que tendríamos que, así de personal como era el libro y las historias, teníamos que hacer que cada libro fuera único. Digo, los dos somos amantes de los libros y creemos en el libro. Sí, el contenido es lo fundamental, pero también el libro objeto. Entonces, platicamos con un grupo que se llama Casa Comuna, tienen ahí su taller en La Purísima, y les llegamos a un arreglo económico, digo, aunque la editorial es una sociedad de responsabilidad limitada, pero que no tiene un fin meramente de lucro, pero pues bueno, llegamos a un arreglo relativamente bueno para ambas partes, y hicieron un grabado muy personal, y luego, junto con nuestra imprenta, que la verdad se prestó a esto porque no es fácil, digo, se hicieron en serigrafía, y esto nos permitió que la autora del grabado pues firme cada uno de los libros. Entonces tenemos uno de 300, dos de 300, etcétera, y cada libro pues se vuelve único, con una portada bastante interesante. Esto, digo, también tiene sus pros, sus contras, porque bueno, se vuelve muy limpia porque es un papel especial en el que se hizo el grabado, pero bueno, nos da un libro especial, no, el tuyo es diferente al de cualquier otro de las personas que lo tengan o que lo adquieran. Y pues bueno, se trató de un trabajo pues prácticamente de un año, entre la recopilación, el propio trabajo con Taller Casa Comuna y la impresión de las portadas, llevársela a la imprenta, que la imprenta cuadrara, etcétera, etcétera. Entonces, sí, cada libro es único. Es especial, único e irrepetible. Ahora, ¿qué significa o cuál es el simbolismo del grabado? ¿Qué encontramos en este grabado, Marcela? Bueno, pues también eso es algo muy personal, la interpretación que cada quien pueda dar y cómo se vivió la pandemia, pero son dos puertas, una abierta y otra cerrada, de cómo es esta perspectiva diversa que se puede tener desde este contexto que nos sacó a todo el mundo de nivel, de equilibrio. Pues sí, es como la vida sigue, está envuelto en hojitas, entonces la vida sigue, y hay que ver para adelante también, ¿no? Echarle ganas con lo que se puede desde nuestras trincheras muy personales, pero también en lo comunitario. Porque si de algo nos dimos cuenta en esta pandemia, pues es eso, no estamos solos, aunque ahora tenemos que aislarnos, pero pues formamos parte de esta misma sociedad y todos tenemos que ponerle para que podamos salir avante de esta situación tan terrible económicamente y en todos los aspectos. Y fíjate, a propósito de eso también platicábamos que parece ser que el Decameron pues es una primera etapa de la pandemia, pero ha habido etapas distintas. Personas que escribieron aquí han tenido a posteriori de la escritura pues pérdidas o situaciones que han sido complejas, que a lo mejor haría muy conveniente hacer la parte 2, ¿no? De cómo ahora estamos viendo lo distinto, ahora que ya hay una vacuna, ahora que ya se ve la luz. Justo cuando me llega la invitación, pues sí estábamos prácticamente en esos momentos donde estábamos encerrados.
Y por supuesto que esa invitación a escribir respecto pues a la primera dinámica o cómo me plantearon en la invitación, pues en el encierro y estar hablando, sí, particularmente hablando de mi participación en el libro, digo, es mi programa, tengo mi talk show, puedo hablar de mí. Claro. No, sí es esa idea de, a ver, ¿cómo cambió? La verdad es que uno sí que se quería echar unas chelas con sus amigos, pero pues lo estás viendo a través de una pantalla. Entonces esa convivencia humana hasta cierto punto se pierde. Pero es como termino mi participación, es lo que hay. Así es. Y es curioso, pero la verdad creo que es algo muy padre. ¿Cómo? A ver, son 300. ¿Dónde lo pueden conseguir la gente? Bien, bueno, tenemos ahorita solo 2 canales de distribución, que es Mercado Libre. En Mercado Libre lo pueden buscar con envío a todo el país. Excelente. Y además, aquí en el caso de Aguascalientes, trabajamos con una librería que es la librería de los escritores en Madero, y ahí también lo pueden adquirir, ¿no? Pero sí, pues prácticamente ya quedan pocos, porque bueno, entre los autores y gente que le interesó y compró un poquito más en volumen, pues prácticamente ya quedan pocos libros, pero bueno, también dejamos al final los datos, si a alguien le interesa, pues le podemos hacer llegar el libro. Perfecto, pues bueno, evidentemente para saber, de Mercado Libre, y ahí está la librería de los escritores que está en Madero, ¿verdad? En Madero, así es. Oigan, ¿qué anécdotas me pueden contar particular? Digo, sin meternos en camisa de 11 varas que digan, no, pues no me quiero meter en broncas con determinado amigo o determinada amiga. ¿Alguna participación que digan, de verdad es imperdible que lean esta participación dentro de Decamerón? Pues algo que a mí me pareció como muy curioso cuando estuvimos haciendo el trabajo de edición, como no pusimos una restricción de estilo en términos de que tienen que ser puros cuentos o tienen que ser puros ensayos, de pronto leíamos cosas que quedábamos así al borde del sillón de, ay, ¿en serio pasó esto? Y bueno, después, por ejemplo, en uno de los casos nos dimos cuenta que era un cuento, ¿no? Okay. Tan buena es la narrativa que tienes que leerlo, es un cuento a propósito de un médico que va y se contagia con una enfermera, pero bueno, es una narrativa que parece tan personal que dices, ay, yo quiero conocer a esta persona, ¿no? Lo deberían de hacer novela esta historia. Pero hay muchas que son muy buenas. Por ejemplo, la narrativa de Irlanda Godina es a propósito de cómo también potencializamos algunas cosas que solemos no hacer, como el ejercicio, ¿no? La historia de ella, pues aparte que ella tiene mucha técnica literaria porque tiene formación en letras, pero hace como esa transposición entre que está haciendo ejercicio y luego narra una parte de su vida en la pandemia. Y hay muchas muy interesantes. Decías de la Danet Mejía, en particular ella pues fue de las primeras personas, su hija, que tuvo contagio de COVID, ¿no? Entonces la narrativa que hace es muy dura. Por cierto, es mi alumna. Sí, no sé cuál es mi alumna. Ok, pero sí lo narra así como de una forma que es tan dura que no puedes evitar que te salga una lagrimita, ¿no? Sí, de verdad es que es muy buen libro, Chema, tienen que adquirirlo y si no, bueno, pues en electrónico, pero de verdad es una radiografía de cómo es la situación de ¿Hay versión Aguascalientes. digital del libro? Sí, está bueno, te platico. Este libro sale por una editorial que fundamos un grupo de hidrocálidos y que la idea obviamente es potencializar lo regional. O sea, nosotros estamos muy ávidos de potencializar todo el tema regional. Entonces, justo acabamos de terminar de hacer una app para celular donde vamos a poderlo adquirir a través de forma digital y estamos trabajando para hacerlo en Amazon. Esto todavía no nos vamos a tardar, pero sí ya en un par de semanas, igual vemos cómo te hacemos llegar la información, ya se va a poder bajar desde una app especial donde vamos a subir justamente, la editorial ya tiene más o menos 8 libros, este es el 8º, 7º, que han salido y que pues se vamos a poner en versión digital. Editorial Caos, la que me platicas. Sí, Grupo Editorial Caos, Sociedad de Responsabilidad Limitada, que es una sociedad en sentido estricto, pero que no tiene, digamos, lucro porque realmente ni siquiera facturamos. O sea, realmente lo que nos interesa a los socios es hacer libros. Claro. Creemos que el libro es un... Como amantes de los libros. Claro, sí. O sea, de hecho, a ningún libro le hemos ganado absolutamente nada, pero es una maravilla tener un libro en la mano. Sobre todo ahora que entregamos, nos hemos dado la tarea, Marcela y yo, de ir a entregar personalmente a los autores, y sí es bastante reconfortante ver cómo reciben el libro y lo ojean y lo sienten. No, porque aparte tiene un muy buen diseño editorial, ese nos lo hace un diseñador que es Daniel, y la verdad que es muy padre sentir el libro.
¿Sabes qué? También yo creo que los autores encuentran esa forma de apropiarse del libro, ¿no? Como bien dices, la verdad es que la edición es muy bella, pero ya quiero darme la oportunidad de ir leyendo cada uno y pues bueno, ¿por qué no seguir el propio espíritu del Decamerón que estar leyendo acompañado de quizá una copita? Claro, claro, claro. Pues bueno, para poder entender, ¿dónde los podemos buscar a ustedes particularmente? Si quieren un poco más de información respecto al libro. Rubén. Nosotros tanto, Grupo Caos tiene su página web, obviamente fanpage en Facebook, que es Grupo Caos. Y bueno, en el caso de nosotros pueden buscarnos a mí en mi correo personal, que es rubendiazlopez@hotmail y marcelazul@hotmail, porque además seguimos editando libros. Ahorita tenemos un proyecto de Marcela que implica ahora encontrar las historias sobre mujeres muy particulares, no las clásicas, digamos, mujeres como las de la historia de bronce, sino buscar esas microhistorias. Entonces, ahí nos pueden contactar en la página, si a alguien le interesa escribir, bueno, pueden ver la convocatoria justamente en la página de Grupo Caos. Y bueno, si está Decamerón 2.0, pues bueno, ya tengo levantada la mano por si me vuelven a invitar. La verdad, un gusto poder haber participado. Me da mucho gusto ver el libro ya en físico, como les decía, después de un año. Y pues Rubén, Marcela, en verdad, muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias por venir al programa a presentar el libro. Pues bueno, un saludo a todos los coautores. Creo que cada uno dio algo de sí. Pasará, pues evidentemente, a la historia de cómo se ha vivido Aguascalientes en plena pandemia en este 2020-2021. Desafortunadamente el propio tema de la pandemia pues nos impide que podamos hacer una presentación masiva donde puedan estar todos los autores, donde podamos como hacer esta convivencia, pero pues estamos haciendo algunas pequeñas presentaciones que intentamos que puedan ir todos los autores a una, a la otra o a la otra, para que pues también puedan hacer suyo, como lo dices tú, el libro y la presentación del mismo, ¿no? Bueno, lo que valdría la pena y que me encantaría es poder conseguir la firma de todos y cada uno de ellos, ¿no? De los 36, sí, para decir, ya tengo mi libro. Bueno, el de los 35, porque sería todavía... bueno, también voy a firmar mi libro, ¿por qué no? Entonces, pues, se lo voy a regalar a mi mujer y a mis hijos, entonces, bueno, que ellos tengan también su edición. Rubén Díaz López, Marcela López Serna, les agradezco muchísimo que hayan venido esta noche en Vivo con Chema. Muchas gracias, Chema. Encantados. Estén muy bien, yo lo espero el próximo sábado en punto de las 7 de la noche aquí por la señal de Canal 26, tu canal. A nombre de todos los que hacemos en Vivo con Chema, soy José María Chema León Lara. Muchísimas gracias, muy buenas noches.